Bien, ahora que ya nosotros tenemos nuestro plano de cuadro, nuestra planta, nuestro eje que ya sabemos que va a ser en el centro, ya definimos que nuestro, como quien dice, nuestro observador va a encontrarse a una distancia de 12 centímetros, pues estamos claros qué es lo que nosotros necesitamos para poder colocar a nuestro espectador en la perspectiva. Esos 12 centímetros deben ser aquí, hasta el PV. Ahí hablamos entonces que eran los 12 centímetros o los 12 metros, dependiendo si lo están haciendo en escala 1 en 100 o cómo lo estén haciendo, pero es la definición que ustedes tienen que colocar, desde donde comienza la planta hasta donde está el punto del espectador. En teoría, cuando ustedes lo calcularon, pues lo calcularon tomando en cuenta eso. Entonces, no hay mucha diferencia, se vería prácticamente igual como las plantas que utilizaron para los análisis angulares, tanto vertical como horizontal. Eso nos permite entonces tener a mi espectador ya definido. Pero después del espectador yo necesito saber dónde voy a colocar mi punto de fuga, mi línea de horizonte, mi línea de tierra. La línea de horizonte y la línea de tierra son dos elementos horizontales que van debajo de la posición del observador. ¿Qué tanto debajo? Ya eso depende de qué tanta altura usted necesita para poder desarrollar su perspectiva. Porque uno, ya yo tener definido que mi línea de horizonte y mi línea de tierra van abajo, ya me está diciendo a mí qué tipo de vista quiero, que es en el caso de nosotros hablábamos de una vista normal. Quiere decir entonces que yo tengo mi línea de horizonte aquí y tengo mi línea de tierra aquí. Tengo una separación, porque esto realmente no está sucediendo en el mismo lugar. Mi punto de espectador no está montado sobre mi punto de fuga ni está montado sobre mi línea de horizonte, sino que ellos tienen una ligera separación. ¿Cuánto sería la separación que tienen ellos ahí? Yo les voy a hacer la recomendación así, más o menos. Si cuando hicieron su análisis angular vertical, ustedes dijeron, bueno, yo me voy a parar en el centro y la medida máxima que tengo yo son 4 metros, entonces esa distancia sería 2 metros. Sería como quien dice la mitad de la altura máxima. O sea, eso es como quien dice yo lo que yo le pondría ahí para poder manejarlo. Hay quienes al ojo hacen el cálculo arriba abajo y lo colocan, pero realmente debería ser la mitad, porque lo que yo quiero es garantizar que si la línea de horizonte está aquí, yo tengo la mitad abajo y la mitad arriba. ¿Se entendió? Recuerden que colocar la línea de horizonte y la línea de tierra depende entonces del tipo de perspectiva que yo quiero. Sabemos que si está muy pegado, pues ya va a dejar de ser una vista normal y posiblemente sea una vista de gusano, o posiblemente sea una vista aérea, o posiblemente sea una vista celeste. O sea, lo que tenemos aquí, la primera relación que tenemos aquí es porque ya sabemos que va a ser una vista normal. Esta separación es para evitar que lo que yo haga acá abajo me choque. Pero lo que viene aquí ya ahora está influido directamente también en la altura total, pero está influido en la vista que yo quiero al final. Es decir, esta distancia que yo tengo aquí no es una distancia que está relacionada a la perspectiva. Esta es una distancia para evitar que se me choquen las cosas mientras hago la perspectiva, que es otra cosa completamente distinta. Ya yo dije ahí que es la mitad de la altura máxima. Pero ahora acá, yo lo que necesito saber exactamente es qué tan grande es mi volumen y si yo quiero ver eso como una vista normal, una vista de gusano, una vista celeste. O sea, con el tipo de vista que yo quiero. Ahí ya yo estoy clara que mi cuerpo mide 4 metros, por decir algo, ¿no? Entonces, igual, yo no quiero que esto se me pase demasiado. Yo quiero tener suficiente espacio como para ver mi perspectiva desarrollarse aquí, pero igual que no se me choque con lo que está sucediendo arriba. ¿Cuánto va a ser mi separación
entre la línea de horizonte y la línea de tierra, teniendo la línea de tierra abajo. Si la altura máxima es 4 metros, comenzando con 4 metros. Puede ser 4 metros, 4.5, puede ser 5. Yo en este caso le voy a poner 4.5. O sea que aquí sería la altura máxima. Aquí era media altura máxima, aproximadamente. Y aquí, altura máxima. Entonces, si es 4, bueno, yo le puse un poquitito más, 4.5. ¿Se entiende? Sí. Que son dos situaciones diferentes, por eso no quiero mezclarlas o no quiero relacionarlas como que es lo mismo. No, son dos cosas diferentes. Esta distancia aquí es para evitar que lo que esté pasando acá abajo se choque. Y esta distancia que está aquí es la distancia que me va a como que dice a mí, a someter la vista. Si yo quiero como que dice hacer un cambio en la vista, la distancia que a mí me afecta el cambio en la vista, es decir, si me va a quedar una vista, vuelo de pájaro, si me va a quedar vista normal, es esta distancia, no esta distancia de aquí. Esta distancia va a ser fija, va a ser un sí o sí, pero la que sí puede cambiar es esta. Como usted puede tener 4.5, puede tener 3, puede tener 1 para que le quede casi como una vista de gusano. Esta sí es como quien dice, esta como que usted la decide, ¿no? Pero un sí o sí dentro del procedimiento es esta que ustedes tienen acá. ¿Lo ven? ¿Y el 4.5 es el máximo o también se puede disque hasta 6 o no? Puede ser más. Si le pones 6, recuerda que ya va a dejar de serte una vista normal en ese caso. Ya te va a comenzar a cambiar. Porque ya te puedes ir a una vista de otro tipo. Te puedes ir a una vista aérea, te puedes ir a una vista celeste. Ya eso depende entonces del tipo de vista que tú quieras utilizar. Pero entonces lo que usted enseñó en el PDF, o sea, en los PDF salía que cada vista tenía algo específico, como la normal tenía una medida de 1.70. Pero eso es con relación al espectador. Acuérdate que lo que vamos a hacer ahora es como quien dice un volumen. No es necesariamente no es necesariamente como que está una persona dentro de la casa. Entonces ya ahí te cambia. ¿Por qué me refiero que es una vista normal? Porque en este caso mi volumen total, volúmenes, porque no estamos hablando que es un ambiente, no es un exterior, mi volumen aquí ahora mismo es 4.5, es un volumen, no es como si fuera una persona. ¿Pero por qué digo que es altura normal? Porque me voy a mover entre los volúmenes, no entre un ambiente. Eso de vista normal y demás aplica directamente si es, como que dice arquitectura, y yo necesito verlo en la escala normal, pues esa es otra relación. Así que más lo del PDF y eso es más si es exterior. Si más bien si es exterior, ajá. Ok, ya entiendo. Cuando les toca hacer las interiores, yo les voy a dar como quien es el control y les voy a hacer el énfasis en eso. No, esto ya es arquitectura directamente, ya aquí sí nos vamos a ir una vista aproximadamente al espectador. Porque lo que pasa es que si le hago un ejemplo de ese tipo, sería muy pequeño para poder verlo en la pared. O sea, necesitaría trabajarlo en un formato. ¿Okay? Cuando se dé cada lámina, se les va a explicar en su momento cómo van a manejar el asunto del espectador con la línea de horizonte y con la línea de tierra, porque ahí sí quiero que de verdad estemos todos claros cómo va a funcionar. Ok. Ahora, ya yo tengo claro entonces mi separación entre la línea de horizonte, tengo claro mi separación entre la línea de tierra. En este momento voy a, como quien dice, a borrar estas instrucciones porque ya lo que quiero es que haya como quien dice una definición de mi perspectiva, porque ya ahora sí viene la parte sabrosa. Ahora, esta zona donde se intersectaría mi eje central y donde está mi punto del espectador sobre la línea horizonte es la que me va a generar a mí mi punto de fuga principal. ¿Lo ven? O sea, ese lugar donde mi eje me intersecta con la línea de horizonte es donde tengo entonces mi punto de fuga principal. Y es a partir de ahí donde yo voy a comenzar a fugar todo. Una de las principales características de la perspectiva es que la convergencia de líneas paralelas dibujadas desde los puntos 1, 3, 4 y 2 va siempre a darse desde un punto principal. Quiere decir que estas líneas siempre van a bajar y van a coincidir con los rayos del punto
de los puntos de fuga. Pero para que esa coincidencia se dé, en este caso nosotros tenemos que iniciar forzándola. O sea, eso no va a ser un efecto que nos va a salir de la nada. O sea, tenemos que forzarlo y tenemos que forzarlo de tal manera que sea controlado. Para ello, entonces, lo que nosotros hacemos es reproducir las distancias las distancias verdaderas que tenemos en el plano de cuadro hacia la línea de tierra, de tal forma que eso nos permita a nosotros someter los rayos del punto de fuga a distancias verdaderas. Recordemos que lo que está pasando en la línea, en el plano de cuadro o en la LP, está ahora mismo en distancia verdadera, o sea, eso no es falso, no es fake, no se está reduciendo, no se está ampliando. Lo que tenemos en LP ahora mismo, ahora, en este mismo momento, va a ser distancia verdadera, completamente verdadera. Mientras nosotros estemos montados sobre la LP o la línea de tierra, va a ser distancia verdadera. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? Sencillo, vamos a reproducir lo que está pasando en el plano del cuadro en la línea de tierra. Para ello nosotros vamos a bajar verticales, que lo que van a hacer es traernos estos ejes que están aquí. Esto que está aquí lo vamos a reproducir nuevamente acá abajo. ¿Para qué? Para poder hacer la base de la planta. En un ejercicio bastante fácil, lo que ustedes hacen es que van a bajar las verticales, como quien dice, desde por aquí arriba hasta la línea de tierra. De tal manera que yo tenga ahí mi punto 1, mi punto 3, mi punto 4, mi punto 2. Ahí ellos bajaron en distancia verdadera. O sea, su magnitud es verdadera. Ellos bajaron, misma medida que tengo aquí, misma medida que tengo acá. ¿Hasta ahí todo el mundo claro? Es decir, que estas, o por lo menos la 1 y la 2, nos están dando a nosotros las medidas máximas de esa perspectiva. Ellas van a coincidir, nos van a dar medidas máximas. ¿Qué yo hago? Yo voy a aprovechar el punto de fuga y la convergencia para alinear mi punto de fuga, a mi primer rayo de punto de fuga, con el punto 1. Lo mismo voy a hacer con el punto 2. Y por eso se dan cuenta que ahora los rayos, el orden en el que yo genero los rayos es el mismo orden de los puntos. Ya yo hice lo mismo con el punto 1, ahora lo hago con el punto 2, o sea que estoy tirando mis rayos del punto de fuga. Punto 1, punto 2, voy a hacerlo ahora con mi punto 3, voy a hacerlo ahora con mi punto 4. Bueno, se me corrió un poquitito, pero realmente es el punto 4. ¿Lo ven? Sí. ¿Lo ven? ¿Hasta dónde lo quieren tirar? Bueno, hasta donde la hoja les dé para tirarlo, porque realmente todavía no hemos encontrado la distancia máxima, así que ahora mismo lo único que estamos reproduciendo es como quien dice el ancho de la planta. Porque esto que tenemos aquí, si lo analizamos bien, esto que está aquí son las líneas estas, los ejes que nosotros tenemos en la planta. Quiere decir que esto es el ancho de la planta, lo que acabamos de colocar en la parte de abajo. ¿Hasta ahí todo el mundo claro? ¿Todo el mundo claro con eso? Sí, profe. Pero, ok, ahora tenemos el ancho, pero todavía no tenemos el largo. Es decir, yo no sé si esto va a pasar aquí, o va a pasar por aquí, o va a pasar por aquí, o va a pasar por aquí. Ahora yo necesito terminar de definir mi base. Yo necesito ahora definir qué tan profundo va a ser mi planta. O sea, cuando me refiero a qué tan profundo va a ser mi planta en cuanto a perspectiva, porque ya yo sé en planta cuánto mide, pero en perspectiva no es que yo agarro la distancia y la paso de un lado al otro lado, no. Aquí ya comenzamos a trabajar con el punto del observador. Entonces, ¿cómo se calcula en este caso la profundidad? Porque ahora lo que hicimos fue el ancho nada más, pero ahora lo que quiero saber es la profundidad. ¿Cómo hago para saber hasta dónde va a llegarme mi planta? Para eso nosotros utilizamos el punto del observador. El punto del observador es el que nos ayuda, como que dice, a controlar las profundidades.
mientras que la línea de tierra y el plano de cuadro es para poder manejar los anchos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora con mi instrumento? Porque, ojo, para eso ustedes van a necesitar su escuadra. Yo voy a trazar, como quien dice, un rayo o rayos a partir del punto del espectador. Pero ¿a dónde van a ir esos rayos? Esos rayos tienen que pasar del punto del espectador, tocar la esquina del punto que define la esquina, porque este punto que está aquí es la esquina, yo tengo que tocarlo y ella tiene que llegar a la LP, o sea que ella tiene que llegar al plano de cuadro, porque acuérdense que las distancias que mandan son las distancias que están en el plano de cuadro, lo que está aquí no importa, eso es falso, lo que manda es lo que está en el plano de cuadro o lo que está en la línea de tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo tiro una línea que toque la esquina, pero que ella llegue hasta el plano de cuadro. ¿Se ve? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Tiene que venir, eso va a venir del espectador tocando la esquina, llegando al plano de cuadro. Eso no es una línea que se va a torcer, no, es una línea que lleva un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo en donde tanto este punto como este punto esté cubierto. Y él va a tocar en la LP. ¿Qué pasa cuando esto toca en la LP? Él va a bajar hacia la línea de tierra directamente. Entonces, él hace esto. De la LP, el mismo ejercicio que hicimos con esto, mismo ejercicio, él va a bajar. ¿Dónde va a ser la profundidad? Cuando él pase la línea de tierra y me choque con alguna de las fugas. O sea, él pasa la línea de tierra y él me va a chocar con los rayos de la línea de fuga. Pues ahí es donde va a terminar la planta. O sea, que ahí es donde termina la profundidad. Voy a repetir el mismo ejercicio aquí. Aquí. Él va a bajar. Va a llegar a la línea de tierra. Y va a llegar hasta, como quien dice, los rayos de mi perspectiva. Donde me coincida este punto en este rayo y este punto en este rayo, significa que yo tengo entonces el punto 5 y el punto 6. Aquí está el punto 5 y aquí está el punto 6. ¿Y qué hago yo? Bueno, yo vengo acá y tiro mi recta alineando los dos puntos. Quiere decir que mi perspectiva llega hasta ahí. Hasta ahí llega mi perspectiva. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Después que nosotros hacemos eso, tenemos una situación. Ahora yo necesito hacer los cuadritos que están adentro, ¿se acuerdan? Bien. Estos cuadritos que están adentro, para poder reproducirlos, vamos a utilizar exactamente el mismo método que utilizamos para definir el límite. Pero ahora tenemos que imaginarnos dos cosas. Si ya este se llama 5 y este se llama 6, entonces estos ejes, que son los ejes horizontales, deberían tener otro nombre. Y aquí yo le voy a poner a este eje que está aquí A, y a este eje que está aquí le voy a poner D. Yo necesito ahora pasar estos puntos de aquí hacia el plano de cuadro y del plano de cuadro hacia la línea de tierra. ¿Para qué? Para que se conecten con el borde de la perspectiva o con el borde de la base de la perspectiva. Quiere decir que vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a buscar primero el punto A. Yo tiro una línea aquí, ella me debe coincidir con este punto de aquí, con este punto de aquí y con el cuadro de plano. Entonces yo voy a tirar una recta. Vamos a ver si ella coincidió aquí y ella toca aquí con el plano de cuadro. Lo mismo voy a hacer con el punto B. Paso aquí y van a estar aquí. Para saber a dónde llega el punto A, pues yo voy a bajar. Voy a llegar a mi línea de tierra y de mi línea de tierra voy a proyectarme.
ella me tocó el borde aquí. Quiere decir que mi punto A está aquí. ¿Lo vieron? Sí, profe. Vamos a hacer lo mismo con el B. Él me llegó a mi plano de cuadro y yo voy a bajar. Me bajó a la línea de tierra y bueno, de la línea de tierra yo toco. Donde me coincide con el rayo del punto de fuga, entonces tengo mi punto B. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, ya con esto yo tengo clarito mi punto A, mi punto B. Si ustedes quieren hacerlo como quien dice en modo garantía, que yo quiero estar segura, pueden hacerlo del otro lado también. Si no, sencillamente ustedes trazan dos paralelas, la ponen su escuadra y tratan de poner una línea paralela a esta, en la posición A y en la posición B, y se supone entonces que ustedes tendrían esto. O sea que tendrían su planta descrita con su punto 1, 2, 5, 6 como las esquinas, A, B como los módulos horizontales. Y de esa forma ya ustedes tienen resuelto todo lo que es la planta.